tardes, les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy tengo el gusto nuevamente de presentar a nuestra disertante de hoy, que es la doctora Joana Caterina Faliero, que es PhD. Bueno, ella está presentando un ciclo de Derecho Informático, y este es el segundo encuentro que va a tratar sobre la ciberseguridad como preocupación jurídica y los impactos legales de la seguridad informática, el hacking como herramienta de progreso y el anonimato como derecho. Voy a leer un currículum un poco más abreviado que la vez pasada, que hice una presentación más formal, pero esta vuelta, si me permitís, Joana, voy a acortar un poquito. Ella es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral, distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático con programa de actualización en Derecho del Consumidor profundizado, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, consultora internacional y directora de Faliero Attorney at Law, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, editorial ad hoc del año 2020. Joana, bienvenida. Muchísimas gracias, Irene, y bueno, nuevamente un placer compartir el espacio con ustedes de este ciclo de charla específicamente en temáticas relativas al derecho informático, y en este segundo encuentro que nos convoca en el día de hoy, vamos a estar hablando específicamente sobre la temática de los ciberdelitos, los incidentes de seguridad, la ciberseguridad, como bien decía Irene, como preocupación de carácter jurídico, los impactos jurídicos que tiene obviamente la seguridad informática, y después también estaremos viendo algunos lineamientos en torno a lo que es la actividad que nosotros conocemos como hacking, y para enfocarlo a expectativas, ¿no?, realistas sobre el tipo de actividad que constituye el hacking en relación específicamente a la importancia que tiene en la seguridad informática como herramienta de avance, para proveer tal vez una perspectiva diferente y divergente a la que tal vez en muchas oportunidades se tiene desde una visión más punitivista de este tipo de actividades, que en definitiva son útiles para la investigación y el progreso en materia de ciberseguridad. Y también estaremos viendo, del mismo modo que en el encuentro de la clase pasada hemos visto específicamente las temáticas que hacían a la protección de los datos personales, a la protección de la privacidad de datos, la autodeterminación informativa, la intimidad y otras cuestiones. En el encuentro de hoy vamos a estar conversando al respecto de un derecho más revolucionario, más novedoso, como un desprendimiento, específicamente en el área de la privacidad de los datos, que es el derecho al anonimato. Y el derecho al anonimato también entendido en este contexto, un contexto en el cual las ciberamenazas son cada vez más frecuentes, más diversificadas y hasta uno podría llegar a decir más letales. Se erige este nuevo contexto en el cual la privacidad, con las herramientas que nosotros teníamos históricamente para protegerlas, se demuestran como hiposuficientes. Y es así que nosotros tenemos que buscar alguna estrategia para salir de esa situación de vulneración sistemática de nuestro derecho a la privacidad en estos contextos actuales de procesamiento de datos, al mismo tiempo que también son contextos actuales, vigentes, y que tienen nuevas características en torno a las amenazas que pueden llegar a afectar nuestra ciberseguridad. Entonces, antes que nada, es necesario que nos posemos un poco en torno a lo que es el deber de seguridad, para entender de dónde viene la seguridad de la información y la seguridad informática y la seguridad de los datos, por lo menos en nuestro sistema jurídico, no solamente para enfocarnos, ¿no?, en cuestiones interdisciplinares o técnicas de cuáles son las concepciones que se tienen sobre estos conceptos, veamos un poco de dónde se desprenden como deberes jurídicos en nuestro ordenamiento de estos significados. El primero de ellos es que para nosotros la seguridad, ¿no?, como bien jurídico, con un concepto jurídico de carácter indivisible, está concebida como una derivación del deber jurídico de la buena fe,
Nosotros tenemos un principio general del derecho, que es el principio general de la buena fe. Para nosotros, a través de este principio de la buena fe, nosotros generamos y proyectamos expectativas legítimas, objetivas, de confianza en cómo se va a mover el otro. Y en este sentido, nosotros creemos que el otro nos va a mantener sanos y salvos, es decir, a nuestras cosas va a preservarles la indemnidad económica, material, y por otra parte nos va a preservar a nosotros nuestra indemnidad psicofísica, ¿sí?, espiritual y también física. Entonces, en este sentido, nosotros relacionamos el deber de seguridad con el deber de indemnidad. Históricamente, obviamente, si miramos un poco el panorama regulatorio del deber de seguridad, que es un deber relativamente nuevo, teníamos históricamente un reconocimiento del deber de seguridad como una obligación tácita de indemnidad. No sé si ustedes recuerdan, en las regulaciones civilistas más de corte histórico, se discutía y se debatía mucho respecto de la obligación de seguridad en cuanto si tenía carácter de obligación principal o si era accesoria a lo principal, y lo mismo si respecto de la misma pesaba una obligación de medios o una obligación de resultado. Estas dos discusiones son un poco estériles, porque si nos enfocamos en cómo debe ser la seguridad para que cumpla con los objetivos que manda la norma, lo primero que deberíamos estar fijándonos es que en ese deber de seguridad, los medios, en primer lugar, tienen que ser medios eficientes, es decir, sin perjuicio de que se alcance o no se alcance el resultado, lo cierto es que el medio tiene que ser en sí mismo eficiente, y ese ya es un resultado en sí mismo, es decir, proveer el medio adecuado, algo parecido al deber que tienen, no sé, los médicos de proveer una solución adecuada para la patología que han diagnosticado, sin perjuicio de que después el cuerpo del paciente responda positiva o negativamente a ese tipo de medicación. Entonces, lo mismo ocurre con el tema del deber de seguridad. Por otra parte, en cuanto al carácter de principalidad o accesoriedad, al principio se debatía con qué sucedía si no estaba pautada expresamente esta obligación de seguridad. ¿Qué pasaba si no lo teníamos contractualmente convenido? ¿Tenía que cumplirse aún así esa obligación de seguridad? Bueno, claramente la discusión nos ha llevado en la evolución que han tenido, obviamente, las disciplinas consumeriles, donde surge y se manifiesta ese deber de seguridad, de protección de la seguridad de los consumidores y de los usuarios, sin perjuicio de que esté o no pautada expresamente en los contratos. De allí que pensamos en esa obligación tácita de indemnidad incluida en todos y cada uno de los contratos. Y por otra parte, también entendemos que esa obligación específica de seguridad tiene tanta importancia para nosotros como el cumplimiento del objeto principal del contrato, lo que nos hace redescubrir la importancia del término. Ya no es optativo cumplir o no cumplir con la seguridad, y por otra parte, además de que no es optativo, la seguridad tiene que ser eficiente y tiene que concretarse. Ahora, nosotros sabemos que es un bien de goce colectivo, o sea, en términos generales, respecto de la seguridad como bien abstracto, ninguno de nosotros, o sea, como es un goce jurídico indeterminado, no podemos parametrizar en qué proporcionalidad tiene injerencia este deber respecto de la indemnidad de todos y cada uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, en la seguridad informática que tenemos en la sesión que nos convoca, suponiendo que hubiera un ciberincidente, que tuviéramos alguna fractura de ese deber de seguridad, la seguridad nos afectaría a todos de la misma manera. Es decir, tampoco podríamos decir en este momento qué cuota parte del deber de seguridad está beneficiando a cada uno de los asistentes aquí presentes. Entonces, es un bien jurídico indivisible que nosotros debemos trabajar de la misma manera que trabajamos doctrinariamente con los otros bienes jurídicos indivisibles que comúnmente conocemos, como el derecho al medio ambiente, a la salud y a la salubridad colectiva. Bueno, y hay muchos otros que trabajan del mismo modo. En lo que respecta al reconocimiento, por lo menos las raíces consumeriles del reconocimiento del deber de seguridad, lo encontramos, por lo menos desde nuestra perspectiva constitucional, de primera vez de forma expresa, además de
crearlo doctrinariamente de la derivación de ese deber de buena fe, a partir del reconocimiento que tiene en el artículo 42 a partir de la reforma constitucional del año 94. ¿Qué sucedió en esa reforma? En el año 94, cuando se incorpora este artículo, ¿sí?, el artículo 42 de los derechos, del plexo de los derechos de los usuarios y los consumidores, se incluye el deber de seguridad en la relación de consumo, algo que realmente es un hito en términos del reconocimiento expreso y cabal del deber de seguridad con el nombre estricto que tiene. Y dicho de otra manera, también lo hace acompañándolo, obviamente, el artículo 43, párrafo tercero, no tenemos duda, lo habíamos visto en el encuentro anterior, en relación con el reconocimiento de la protección de datos personales, pero también está metido el deber de seguridad en la protección medioambiental. No me quiero obviamente derivar, pero esto es para que ustedes vean que todo nuestro derecho está enlazado y tiene una red conceptual que sigue una metodología de estudio. Es decir, el artículo 41 también reconoce la seguridad a nivel ambiental. Es un quiebre en el cual se empiezan a reconocer estos derechos, esos bienes jurídicos de goce indeterminado, que tienen y sobre los cuales pesa un interés colectivo, que merecen protección y merecen tutela. Entonces lo tenemos reconocido en ese artículo 42. Emana obviamente del mandato constitucional del artículo 42, específicamente nuestra ley de derechos de los usuarios y de los consumidores, la 24240, efectivamente, y las normas que han modificado la normativa que estoy citándoles. En adición a todo esto, año 2016, con esta unificación de la codificación civil y comercial, se incorporan a través de, obviamente, ese proceso que nosotros denominamos como de constitucionalización del derecho privado, porque hemos volcado los principios constitucionales que han realmente impregnado la codificación de principios mercantiles y también civilistas que nosotros teníamos, en este nuevo código que obviamente es más moderno, es integrado e incorpora ciertas cuestiones relativas a matices protectorios que antes solamente estaban constreñidos a nuestra Constitución. Y hoy en día también lo tenemos en nuestra codificación. Vale aclarar que en esa codificación se incluye la regulación de dos tipologías de contratos que no son menores: los contratos de consumo, y además de ello, aquellos que no caen dentro de la calificación de contrato de consumo, y obviamente por ende no en los contratos paritarios, sino que también se regulan los contratos sujetos a cláusulas generales predispuestas. Entonces, ya tenemos plasmado estos deberes de protección consumeril por vía tanto de la norma específica, ¿sí?, la ley 24240, y luego más adelante en la codificación civil y comercial. ¿Dónde está el deber de seguridad? Particularmente en la ley de los derechos de los usuarios y de los consumidores, en este artículo 5, en el cual se plasma ese deber de indemnidad, que reglamentado también se ve acompañado por otra obligación, que creo que también es importante recordar y a la vez relacionar con la temática de ciberseguridad, porque también tiene que ver con el tema de hacking, que es la obligación de recall. La obligación de recall es esa obligación consumeril que cuando nosotros damos cuenta de que insertamos en el mercado algo que devino peligroso y que nosotros detectamos que ha devenido peligroso como tal, debemos proceder, obviamente, a retirarlo del mercado, ofreciendo el debido y correlativo deber de información para evitar que se concreticen de alguna manera esos riesgos que se han insertado en el mercado. Bien, ese artículo 5 que nos habla del deber de indemnidad también obviamente reconoce el deber de reparar si es que se fractura ese deber. Y ahí empezamos a ver relaciones que vamos a ver reiteradas en el ámbito de la seguridad de la información y en el ámbito de la seguridad de los datos, que es la primera, como decirles, alianza de dos principios tuitivos. El primero, el del deber y derecho de seguridad, y el segundo, el del deber y derecho de información. ¿Por qué? Porque damos cuenta en esta sociedad de consumo que el ejercicio de nuestros derechos en condiciones de seguridad depende también de cómo nos han informado efectivamente respecto de los productos y servicios que nosotros consumimos, adquirimos y utilizamos.
las condiciones normales de uso que nosotros damos cuenta respecto de un producto o servicio condicionan, obviamente, si nosotros vamos a tener o no seguridad utilizando ese producto o servicio. Veámoslos con un ejemplo absolutamente crudo que nos ha demostrado la realidad, con este caso que mencionábamos, y que obviamente en el tercer encuentro vamos a profundizar muchísimo más, que vamos a estar viendo al consumidor electrónico, a la protección en sí misma en el comercio electrónico, a las amenazas a las cuales se encuentran expuestos los consumidores electrónicos, que es lo siguiente. ¿Se acuerdan en estos últimos años, con el brote obviamente del COVID, qué sucedió? Bueno, en el término de la pandemia, de los aislamientos preventivos obligatorios y distanciamientos preventivos obligatorios aquí y en todas partes del mundo, ¿qué se hizo? Se volcaron a todos los consumidores al ámbito virtual. Prácticamente todos empezaron a realizar home banking, empezaron a utilizar, por ejemplo, plataformas de comercio electrónico para hacerse de las compras que antes tal vez iban a buscar personalmente. ¿Y qué sucedió con eso? Bueno, al mismo tiempo debió existir una correlativa culturización para cerrar esa brecha digital y para que esos consumidores y usuarios que habían sido eyectados al ámbito de lo digital supieran cómo utilizar esos medios, esos servicios, esas plataformas de manera segura. Tal vez todos ellos sabían utilizar bien la banca, el servicio de banca de manera analógica, o sea, yendo personalmente a la sucursal, hablando con el cajero o bien con el agente de atención al cliente. Pero tal vez no sabían utilizar estos medios de manera segura en sus dispositivos electrónicos. Y así es como vimos nosotros multiplicado exponencialmente la cantidad de ciberincidentes que hubo en derredor, por ejemplo, de las estafas online. ¿Por qué? Porque no hubo cultura, no hubo un adecuado cumplimiento del deber de información por parte de las empresas. Las empresas, ¿qué hicieron? Bien, ofrecieron los canales digitales de atención para que todos se estuvieran cuidando, pero no se hizo el mismo énfasis, además de ofrecer esos canales o vías de comunicación de carácter remoto, no se hizo la misma fuerza para instruir a todos los consumidores y los usuarios en cómo mantenerse seguro. Recién pasados meses de la pandemia empezaron a verse algunas campañas. Algunas campañas que sucedían, ¿por qué? Bueno, porque estallaban los escándalos de las estafas, estallaban los escándalos de phishing, estallaban los escándalos de fugas de datos o de información que afectaban a consumidores y usuarios de escala masiva. Y en función de esto empezaron las empresas a dar cuenta que tenían que prevenir el fraude. Es decir, se disparó el fraude, se dispararon los incidentes con consumidores y usuarios como víctimas, y bueno, tuvieron que aportar su granito de arena para empezar a bajar estas cuestiones. Ahora, está muy lejos de resolverse esto, porque no se cumplen adecuadamente esos deberes de información. La información, lamentablemente, para muchos consumidores y usuarios, sigue siendo opaca. Y si no hay un adecuado deber de información, los usuarios y los consumidores no saben manejar la seguridad de su información. Algo tan que uno menciona como intuitivo, lineal o fácil, que es configurar la seguridad y la privacidad de nuestras aplicaciones, es fácil para aquel que ha nacido inmerso en la tecnología o que tiene un uso, supongamos, más asiduo de la misma y que se ha culturizado en las tecnologías. Ahora, lo cierto es que no todos tienen la misma permeabilidad y adaptabilidad. Al mismo tiempo que los seres humanos son naturalmente reticentes al cambio. Por lo tanto, cuanto más vamos escalando en aquellos que tal vez están más lejos de la adaptación a las cuestiones digitales, ejemplo, poblaciones de carácter hipervulnerable, pensemos en personas de edad avanzada, sujetos hipervulnerables por cualquier tipo de situación o condicionamiento personal, no efectivamente se han tomado siempre las medidas para equiparar en igualdad de condiciones a estos sujetos a las vicisitudes que van sufriendo. Entonces, naturalmente, el sistema también explota la falla y tiene responsabilidad sobre la falla. Y es por ello, obviamente, que el derecho consumeril no hace oídos sordos y sí los responsabiliza, a pesar, obviamente,
que las empresas intenten irresponsabilizarse. Aquí justo en el chat me están comentando, ¿no?, el caso de fraude. Una persona en el chat está comentando, obviamente voy a anonimizar la información, está comentando que ha tenido un fraude con la tarjeta de crédito y una empresa determinada, la entidad emisora, no presta atención, hace oídos sordos, en el caso específicamente a la hora de responsabilizarse sobre el incumplimiento del deber de seguridad. Claramente hay que responsabilizarnos por el deber de seguridad. Ninguna de las actividades están exentas de ello. ¿Y por qué a veces las empresas o los proveedores procuran irresponsabilizarse en esta idea del deber de seguridad en el ámbito cibernético? Y porque tienen la idea de asimilar los incidentes de seguridad informática desde ya al caso fortuito, o a la figura del caso fortuito. Porque por lo general, ¿qué dicen? Bueno, nosotros colocamos medidas de seguridad, las medidas de seguridad fueron insuficientes, bueno, en condiciones normales ninguno hubiera podido prever la ocurrencia de este tipo de situación. Por lo tanto, la falla no nos sería imputable. Bien, pero todo ello en el caso, suponiendo que tuviéramos un sistema subjetivo de atribución de la responsabilidad. Lamentablemente eso no está a elección de la empresa. La ley 2440 es muy clara que el sistema atributivo de responsabilidad, en el caso de seguridad, y en el caso obviamente que estamos hablando de ciberseguridad, seguridad informática específicamente, estamos hablando de que también es un deber objetivo de cuidado. Es decir, ¿hay ciberseguridad o no la hay? No hay un estadio intermedio híbrido por el cual una persona pueda decir, bueno, hubo pero falló y no me responsabilizo. No, porque son factores objetivos de atribución de la responsabilidad, en los cuales no nos interesa la abolición del agente dañador. No me importa si la empresa ha tenido intenciones de dañar a sabiendas o ha sido negligente. Lo cierto es que aquí hubo una privación de un deber jurídico de cuidado, que es cumplir con el deber de seguridad, y no lo ha hecho. Y por otra parte, en el reconocimiento que el incumplimiento del deber de seguridad por las empresas que proveen servicios, productos en el ciberespacio, no es de ninguna manera un caso fortuito porque no es ajeno a la actividad, al métier profesional que estas empresas, entidades proveedoras despliegan. Aquí en el caso justamente me están comentando, bueno, el fraude con un sistema de pagos electrónicos. Justamente aquel que organiza ese sistema de pagos electrónicos tiene claro control sobre el proceso, sabe e identifica claramente de manera anticipada cuáles son las amenazas a las cuales está expuesto. Las ciberamenazas, que son algo típico si uno opera en el ciberespacio, no son algo ajeno o fortuito. De la misma manera que un ataque, ¿sí?, un ciberataque o cualquier tipo de ciberincidente no es ajeno a la actividad. ¿Dónde revestiría el carácter de caso fortuito para que surtiera como un eximente de responsabilidad la ocurrencia de un incidente de estas características? Y cuando realmente tenga las mismas características que el caso fortuito, que sea absolutamente imprevisible, que sea insuperable, irresistible. Entonces, si no juntamos esa caracterización, no es posible insistir en la idea de que las empresas deben o poder irresponsabilizarse por estas cuestiones. Deben responder efectivamente ante estos ciberincidentes. Máxime cuando, obviamente, de manera previa, en multiplicidad de situaciones, no se verifican deberes adecuados de cumplimiento del deber de información. Porque efectivamente las empresas no proceden a informar adecuadamente a los usuarios, a los consumidores, cómo tienen que moverse con seguridad en estos entornos. Y entonces estos terminan obviamente exponiéndose a peligros en esos entornos que vamos a seguir profundizando, obviamente en contexto de la clase próxima. Entonces, retomando, en cuanto al marco regulatorio, ya vimos el marco regulatorio consumeril, entonces ahora nos metemos de lleno en el marco regulatorio de la protección de datos personales, en qué dice específicamente al respecto de la seguridad de los datos. Nuestra ley de protección de datos personales establece específicamente un deber relativo a la seguridad, que es el principio obviamente de seguridad en materia de datos, que establece que los responsables de tratamiento
y en el caso obviamente de la empresa que ha sufrido este ciberincidente que comentaban en el chat, tiene que adoptar como deber las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos personales que procesan, que dan tratamiento, ¿sí? Que almacenan, que trabajan. Y del mismo momento que tienen que llevar adelante este deber, deben intentar evitar de cualquier forma que se concreten algunas de las amenazas que se ciernen sobre los datos, que pueden provenir tanto de accidentes como de la mano del hombre, ¿sí? Como de intrusiones que son a propósito, que son voluntarias, ataques, que tienen, tienen alguna suerte de destino de adulterar de alguna manera los datos que están almacenados en los sistemas, o efectuar la pérdida y la exfiltración de los datos, o de alguna manera, ¿sí?, exhibir datos que estaban destinados a la confidencialidad y a que no sean publicados de manera irrestricta, o que los mismos sean desviados de su destino. Entonces, en términos generales, obviamente el listado de acciones que se busca evitar a través de la concreción de medidas de seguridad en materia de datos personales no es un listado taxativo el del artículo 9, es simplemente un listado meramente enunciativo de todas las cuestiones a las cuales pueden llegar a verse afectados los datos personales que están siendo objeto de tratamiento automatizado. Y las amenazas en términos generales, como veníamos hablando, pueden provenir, como bien les decía, de la acción humana, y una acción humana que puede ser accidental interna por aquellos mismos que están trabajando y realizando el tratamiento de los datos, o puede ser acción humana de carácter externo, ¿sí? O sea, acción humana de un ciberatacante, un ciberdelincuente que se mete en el sistema y realiza un acceso indebido, que se mete en el sistema y se lleva una parte de la base de datos, o se mete y adultera datos, inserta datos falsos en la base de datos, o coloca alguna suerte de malware, ransomware o lo que fuera, y extorsivamente luego amenaza con que va a publicar en las redes luego la información que él ha encriptado si es que no se le paga ese rescate o ransom en criptomonedas donde éste indique y con el monto que éste indique en el tiempo que indique. Entonces, naturalmente las amenazas pueden venir, ya sea de la mano del hombre, como bien les decía, o del medio técnico que se utiliza. Los sistemas tienen fallas, y acá aprendemos tal vez otra de las máximas del deber de seguridad, que sucede mucho y que se plasma demasiado en el ámbito de la seguridad informática. Nosotros ya recordamos el tema del deber de seguridad y demás, y también hemos visto a nivel consumeril cómo tuvimos que aprender, también a tracción a sangre, como todos los derechos de los consumidores y los usuarios, que el deber de seguridad total no existe. Es decir, es una ficción, no hay una seguridad total, no hay ninguna forma de asegurar de que no van a producirse jamás ningún tipo de riesgo, ningún tipo de daño. Por lo tanto, nosotros sabemos que no existe la seguridad total. Bueno, tampoco existe la seguridad total a nivel cibernético. No hay manera de tener una ciberseguridad de carácter absoluto, porque naturalmente estamos en un medio que es inherentemente riesgoso. Recordemos un poco lo que veíamos en el primer encuentro, la actividad en sí misma del procesamiento automatizado de datos es una actividad que es en sí misma riesgosa. Por lo tanto, siempre va a tener un alias, siempre va a tener alguna situación en la cual se puede materializar un riesgo y se puede fracturar el deber de cuidado, el deber de seguridad. Entonces, naturalmente sabemos que la seguridad total no existe, y por otra parte también tenemos otro juego que muchas veces realizan las empresas a nivel privativo específicamente, que es en torno a lo que es el tratamiento de los datos y en particular la seguridad con la que se procesan los datos y los entornos o contextos de tratamiento, y mismo sucede con el software y el hardware. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos lo que se denomina una idea, naturalmente aplicada por propia voluntad de las empresas desde ya, de aplicar el concepto de seguridad por oscuridad, que es algo muy diferente a realmente creer que algo es relativamente seguro después de haber sometido ese sistema, ¿sí? Supongamos un programa desde el punto de vista de lógica de procesamiento, o bien un hardware, un dispositivo electrónico, a estrés de algún tipo,
en la búsqueda de vulnerabilidades para efectivamente comprobar fácticamente si hay o no fallas que puedan dar lugar a cualquier tipo de fractura en el deber de seguridad que pueda ser explotado o aprovechado maliciosamente. Esto nos conecta un poco con el tema que vamos a ver también a continuación de hacking, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el hacking? ¿Por qué no tenemos que demonizar ese vocablo? Tampoco tenemos que hacerlo respecto de la actividad, porque es útil, es socialmente beneficioso. Entonces, en este supuesto que yo les mencionaba de la utilización de estas técnicas de seguridad por oscuridad, en definitiva, caemos en creer que las cosas son seguras simplemente porque no se las han sometido a prueba. Muchas veces directamente, cuando las cosas son de códigos cerrados, ¿sí? Cuando no hay un código de carácter privativo que está sometido, por ejemplo, a propiedad intelectual, no se lo publica y no se permite, por ejemplo, que nadie examine ni realice ninguna suerte de testeo. Por lo general, tal vez la aplicación o el hardware en sí mismo parece ser más resiliente en materia de ciberseguridad, pero tal vez no necesariamente lo sea. ¿Por qué? Porque tal vez es resistente o no se lo ha visto atacado, no porque falte tal vez interés o falten vulnerabilidades, sino porque nadie tuvo la oportunidad de examinarlo. Diferente es si yo someto a prueba un determinado programa informático que yo acabo de generar y alguien descubre que el mismo tiene determinadas fallas, funcionales o de seguridad. Entonces, ¿qué es mejor entre una cosa y otra? Bueno, naturalmente el testeo, que es algo parecido a lo que ocurre en materia consumeril con productos y servicios de carácter absolutamente regular a través de la idea de riesgos del desarrollo, de los procesos de testeo. Hay que testear hasta encontrar el riesgo para colocar en el mercado cosas que son inocuas. Lo mismo sucede con el software y con el hardware que nosotros utilizamos. Pero voy a retomar eso en un breve instante. Prosiguiendo con lo que veníamos viendo en materia de datos personales, específicamente nosotros tenemos, ¿sí?, regulación en torno a las medidas de seguridad que se deben utilizar específicamente para el tratamiento y la conservación de los datos personales. Dicho esto, esos listados de medidas de seguridad que nosotros tenemos en la resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, esa resolución vino a reemplazar la entonces vigente y anterior disposición 11 del 2006 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que era la anterior autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos. ¿Qué cambio, uno podría decir, dogmático hubo entre la disposición sobre medidas de seguridad anterior de la dirección respecto de las medidas de seguridad que dispuso la agencia? Fundamentalmente, el cambio se apoya en el hecho de que las medidas de seguridad de la resolución 47 más bien hacen, como decirles de alguna manera, foco en las diversas etapas del tratamiento del dato. Entre ellas se fijan medidas de seguridad para la recolección, para los controles de acceso, para el control de cambios, para el respaldo y la recuperación de la información, para la gestión de vulnerabilidades, para la destrucción de la información, porque también tenemos que darnos cuenta que una vez que merma, por ejemplo, la relación contractual o consumeril o lo que fuera, los datos deben proceder a eliminarse, ¿sí? Resolución 47 del 2018 de la AIP. Entonces, también otra de las cuestiones que concientiza esta resolución también es el tema de la gestión de los incidentes de seguridad, que es otro de los temas que vamos a estar hablando ahora. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones centrales en materia de datos, obviamente, es que cuando se fractura el deber de seguridad, ocurre un incidente. Antes nosotros en nuestra regulación histórica de la Ley de Protección de Datos Personales no teníamos definido el incidente de seguridad como evento. Hoy en día las regulaciones más modernas tienen definido en su cuerpo normativo el incidente de seguridad como una definición que se coloca a nivel glosario, y por otra parte también, además del deber de información, el deber de seguridad, además de la existencia de incidentes de seguridad,
también se prescriben deberes jurídicos en relación a los incidentes de seguridad. Última precisión que quiero darles para que diferencien un poco esta resolución 47 respecto del régimen anterior. El régimen anterior estaba más enfocado en plasmar medidas de seguridad en función de la tipología del dato, para conectar un poco con la clase anterior. Y esta resolución 47, más que distinguir tanto o posarse tanto en diferenciar las medidas en función de la tipología del dato, lo hace de manera un poco más pronunciada respecto de la etapa del ciclo de vida del tratamiento. Ahora, la peor diferencia entre la resolución 47 y la disposición anterior lo tenemos específicamente en la opción que prescribe la resolución 47 de tomar o no tomar las medidas, ya que se denominan a las mismas como recomendaciones. Por lo tanto, el listado de medidas que está en la resolución 47 ya no es obligatorio como lo que teníamos en la disposición 11 del 2006, sino que son medidas recomendadas para el tratamiento y la conservación de datos personales en medios informatizados. Por lo tanto, no nos sirve mucho esto a nivel nacional para tener realmente un ecosistema en materia de seguridad de datos realmente sólido y robusto. Porque no podemos darle, ¿sí?, libertad de elección a aquella parte que está, como decirles, en potencia en una relación asimétrica. ¿En qué volvemos a caer cuando otorgamos esta opción? En esto que tal vez ustedes están destacando en el chat, de la indiferencia de las empresas, porque se sigue presionando sobre la idea, equívoca absolutamente, de que la seguridad de datos, la seguridad de la información, la ciberseguridad, son gastos y no inversiones. Porque las empresas que dicen priorizan otros gastos inmediatos, pero no lo realizan creyendo obviamente de que la seguridad desde ya es algo costoso y que hay otros intereses prioritarios que pueden arrollar las necesidades obviamente de efectuar efectivamente inversiones que permitan mantener estos deberes de indemnidad adecuadamente. Entonces tenemos que cambiar esta visión, las empresas tienen que cambiar esta visión. La seguridad informática no es una cuestión optativa. Sí o sí tiene que cumplirse. No es potestativo. Y por empezar, tampoco es un gasto, es una inversión. ¿Por qué? Porque el costo que tiene luego la ocurrencia de un ciberincidente es absolutamente elevado. Y muchas veces el daño informático en el cual se incurre es irreversible. Es decir, no se puede contener siempre de manera fácil una fuga de datos, una fuga de información, un security breach. Y de hecho, si se miran las cifras que nos arrojan muchísimos estudios empresariales o corporativos sobre panorama de la ciberseguridad hoy en día, cada día vemos cómo aumentan los costos de los ciberincidentes en todas partes del mundo. Y cómo nos convendría ponernos por lo menos al día para evitar que sigan ocurriendo incidentes que son cada vez más catastróficos y cada vez más grandes, con consecuencias más incontenibles. Solamente ver los estudios de Ponemon Report de IBM que nos muestran cuáles son los costos millonarios de los data breach año tras año y cómo se repite que las industrias afectadas son las mismas y que cada vez los costos siguen subiendo y que el costo por registro fugado sigue subiendo y que no solamente se paga dinero en el mercado negro para datos que sean identificatorios, sino que también se pagan para datos anonimizados y no importa sobre qué se pose la amenaza, cada vez hay más mercado para la ciberdelincuencia. Entonces tenemos que frenar con esa idea de que estas cuestiones son gastos o recién mirarlo defensivamente una vez que ocurre. No, hay que anticipar. En materia de deber de seguridad, cuando hablamos en los ámbitos cibernéticos, tenemos que aplicar el principio precautorio y el principio de prevención. O sea, que la falta de certeza científica no nos impida de tomar las medidas científicas adecuadas para prevenir la ocurrencia del daño, y por otra parte, si nosotros ya sabemos que va a ocurrir un daño, si ya sabemos que Internet es inseguro, ya sabemos que las aplicaciones están filtradas de kilos de ciberdelincuentes que se encuentran perfilando a los usuarios,
Bueno, nosotros ya sabemos que estas cosas son peligrosas. ¿Qué tenemos que hacer? Contener esos peligros para que no ocurran. En relación a los deberes jurídicos nuevos que surgen en materia de incidentes de seguridad, existiendo obviamente de manera mucho más generalizada una preocupación que se posa sobre los mismos, nacieron obviamente en principio como recomendaciones que daban las autoridades de aplicación de diversas partes del mundo, y después obviamente plasmado en los cuerpos normativos más avanzados. En relación específicamente a los incidentes de seguridad, dos deberes. El deber de notificación a las autoridades de aplicación respecto de la ocurrencia de estos incidentes, y por otra parte el deber de comunicación a los afectados en condiciones obviamente o en incidentes particulares que realmente tengan capacidad de daño específicamente o de perjuicio grave respecto de los afectados. ¿Y esto para qué? Porque naturalmente con la notificación a la autoridad la autoridad de aplicación tiene la oportunidad de ayudar también a la empresa y de alguna manera asesorarla para entender si la empresa ha tomado efectivamente todas las medidas de contención frente a los principios jurídicos vulnerados o si se necesitan hacer más cosas para supervisar si es que ocurre un ciberincidente. Bueno, ¿qué es lo adecuado en el caso? ¿Qué derechos se vieron expuestos? ¿Cuántos registros se vieron comprometidos? ¿Quiénes son los afectados? Y que la autoridad de aplicación obviamente también intervenga y controle estas cuestiones. Y por otra parte, el deber de comunicación, ¿por qué? Porque el rol de los titulares de los datos, de los usuarios, de los consumidores, no es indiferente. Si todos nosotros aprendemos también a tomar medidas de seguridad informática, si todos aprendemos a resguardar nuestra privacidad online, si todos aprendemos a resguardar nuestra ciberseguridad de la mejor manera posible, vamos de alguna manera a evitar un gran porcentaje de las fallas. Vamos a poder evitar ser víctimas de una gran parte de los fraudes. Tal vez claramente no de todos, tal vez no escapemos a todos los peligros, pero tal vez sí lo hagamos con una gran parte. Entonces, al menos eso es ventajoso y deberíamos obviamente concientizarlo. Hay muchos ciberdelitos relacionados con situaciones que nosotros también caracterizábamos como ciberincidentes y que tienen que ver, por ejemplo, con el perfilamiento de la víctima. Después, obviamente, en el encuentro próximo vamos a seguir sobre esto y vamos a seguir indagando en los peligros que enfrentan los consumidores en los medios digitales. Pero entre esos ciberdelitos uno puede mencionar las fugas de datos o los data breach que nosotros hemos escuchado. A ver, en los últimos tiempos hemos tenido a nivel nacional realmente un ejemplo tras otro de situaciones en las cuales se han exfiltrado cantidades de datos de agencias públicas, por ejemplo, o de organismos públicos. Lo mismo ha sucedido respecto de empresas, es decir, han habido escándalos, por ejemplo, entre ellos el ransomware que atacó a la Dirección Nacional de Migraciones, o sea, un ransomware que terminó afectando aproximadamente 1,8 gigas de información del sistema, donde no hubo necesidad por lo menos de pagar el rescate, pero no se terminó evitando efectivamente la exfiltración de los datos que se habían comprometido por ese ciberincidente. Después también tuvimos otro incidente con lo que sucedió con Gendarmería, con Ejército, Prefectura Naval, Fuerzas Armadas y demás, con la base de datos de IOFA, en la cual también hubo, ¿no?, una exfiltración de una cantidad importante de datos que, si bien no tenían mucha relevancia en el presente, porque eran datos en términos generales más históricos, no se evitó la exfiltración. También tuvimos incidentes dudosos o raros, por lo menos en cuanto a la transparencia informativa que han tenido y con la claridad con la que han ocurrido, como ser el llamado hackeo al RENAPER, que no se comprendió muy bien, o por lo menos no se clarificó de una manera tan absolutamente transparente qué es lo que terminó ocurriendo efectivamente en ese ciberincidente, en particular lo que había ocurrido en teoría del incidente que afectó al RENAPER, había sido la exfiltración supuestamente de todos los datos identificatorios a través de una técnica, entre comillas, técnica, uno podría decir tal vez un modus operandi,
de dumpeo de la base de datos a través de consultas, es decir, lo único que se hizo fue exceder la autorización de los medios de consulta que tenía la base de datos, por descontrol obviamente de quienes podían acceder a la misma, y de esta manera supuestamente se expusieron o se exfiltraron todos estos datos que componían esa base de datos. Y desde ya, después, bueno, obviamente muchas dudas en cuanto a la investigación del proceso y otras cuestiones que no se fueron clarificando, pero que efectivamente preocuparon a toda el área, por lo menos de la ciberseguridad, específicamente que posábamos los ojos, ¿no?, sobre estos eventos que durante el transcurso de la pandemia parecían repetirse de manera absolutamente asidua. Y después también salieron obviamente publicaciones de venta, por ejemplo, de datos de gobierno argentino, supuestamente obtenido de algunas dependencias del Estado, como también se habían afectado a otros países con el mismo tipo o modus operandi en cuanto a estos ciberincidentes. Pero en términos generales estamos viendo que no solamente se afecta cada vez más a los titulares de los datos a una escala que uno podría decir microscópica. Ustedes allí en el chat estaban mencionando los últimos incidentes que habíamos encontrado. Nosotros hace poco hemos visto, ¿no?, cómo sucedió el fraude, el evento, ¿no?, que afectó a varios usuarios de Ualá. Luego también lo hemos visto con la exfiltración también de usuarios supuestamente con el tema Mercado Pago. Es decir, progresivamente los incidentes, phishing y otras cuestiones afectan prácticamente todos los productos o servicios digitales que hacen uso de manera masiva los titulares de los datos, y de esta manera entonces estamos viendo cómo los ciberdelitos van creciendo, es decir, las denuncias, las fugas, los robos o suplantaciones de identidad, según como lo llamen, la estafa en términos generales, los eventos de phishing, ransomware, cada vez lo vemos de manera más asidua, la inserción de datos falsos, la exfiltración, los accesos indebidos, las extorsiones que se realizan por medios digitales, y a lo cual también sumamos otros subgéneros de ciberdelitos como el grooming y otras cuestiones que también afectan específicamente a los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos virtuales y digitales. Nosotros tenemos regulación, no es que no la tenemos. Lamentablemente, como todo prácticamente desde la perspectiva de lo digital, tenemos regulación de ciberdelitos, no necesariamente es la mejor regulación. En particular, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, por la temporalidad. Está claro que el ámbito de la cibercriminalidad y de los ciberdelitos en términos generales ha evolucionado a pasos agigantados a lo largo de los últimos años. Es una temática y es una cuestión que evoluciona día a día, por lo tanto debemos tener tal vez marcos regulatorios más ayornados específicamente en estas cuestiones. Nuestra ley de delitos informáticos data del año 2008, se vio inspirada por las figuras típicas que primariamente estaban señaladas en el Convenio de Budapest, pero no fuimos mucho más allá que eso, y las reformas ulteriores y otras leyes que han ido incluyendo algunas otras figuras ciberdelincuenciales para nuestro ordenamiento. Entonces, en definitiva, nuestra visión o perspectiva sobre la persecución de los ciberdelitos es bastante conservadora, uno podría decir, y conformista. ¿Qué penamos, por lo menos a nivel local? Bueno, el acceso indebido a comunicaciones, los accesos indebidos a sistemas informáticos o a datos informáticos de acceso restringido. También hemos penado, obviamente, los accesos indebidos a las bases de datos, la inserción de datos falsos en registros de bases de datos, las defraudaciones o las estafas realizadas por medios digitales. También hemos penalizado el daño informático, asimismo la creación de programas destinados a causar daños. Al mismo tiempo hemos también penalizado la interrupción de comunicaciones o entorpecimiento de comunicaciones electrónicas, y finalmente también lo hemos hecho respecto de la prueba, de la evidencia digital, la prueba informática. Se penalizan también las maniobras de sustracción, de alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización de la prueba. Dicho esto, como ustedes verán, son tipificaciones que se encuentran, entre comillas, en un limbo. ¿Por qué? Porque muchas veces
estas figuras, tales como el acceso indebido, en el caso a sistemas informáticos o a datos informáticos de acceso restringido, al no estar adecuadamente tipificadas en cuanto a los matices que tienen que tener los accesos indebidos, específicamente en lo que refiere a la cuestión de que el acceso indebido esté inspirado de manera dolosa en la explotación económica y maliciosa del sistema o de la base de datos a la cual se accede, nosotros caemos en punir de manera preventiva las actividades que son típicamente integradoras de la seguridad informática. En pocas palabras, ¿qué hacemos? Matamos al mensajero. Y eso nos vuelca en el tema que les iba a mencionar al respecto de lo que es el tema hacking. ¿Por qué sucede esto de punitivizar de manera preventiva los accesos indebidos? Obviamente lo que refracta en la actividad que se conoce en la industria como hacking ético. Sin perjuicio, obviamente, que nos podría llevar otra clase y otro encuentro la discusión en torno a la adecuación e inadecuación de utilizar el vocablo ético detrás de la palabra hacking para bendecir el término. En realidad, si nosotros hablamos de hacking, estamos hablando de una actividad de carácter lícito que tiene que ver con la industria de la ciberseguridad y de la seguridad informática, que no tiene nada que ver puntualmente con la cibercriminalidad. Por lo tanto, deberíamos desterrar la idea de que el hacker es una figura de carácter malicioso. El hacker, en términos generales, como actividad y cuestiones que realiza, se centran primordialmente en lo que es la investigación en materia de seguridad informática. Por lo tanto, lo que hace es, sistemáticamente, de forma de estudio o en forma de investigación o de manera altruista, busca vulnerabilidades, la existencia de vulnerabilidades que puedan ser explotadas maliciosamente. Ahora, en el caso, cuando nosotros pensamos en la figura de una personalidad que pueda colocarse en el lugar, ¿sí?, del sistema y decir, bueno, voy a buscar fallas de manera no solicitada y voy a avisarle al proveedor que aquello que ha colocado en el mercado tiene una falla, en realidad, más que castigarlo, el sistema debería premiarlo. En particular porque está realizando un testeo de calidad y de funcionalidad que no está siendo debidamente remunerado. Por otra parte, si también miramos la perspectiva del proveedor y la perspectiva de aquel que está insertando el riesgo en el mercado, efectivamente, si se ha descubierto una vulnerabilidad, evidentemente no cumplió bien con su deber de seguridad. Y no existe tampoco, ni como decirles de alguna manera, ningún derecho adquirido a que esa persona tenga la potestad de exigir que las cosas inseguras que insertó en el mercado permanezcan de ese modo, inalterablemente inseguras. Entonces no se comprende mucho por qué el sistema castiga a aquel que tiene conocimientos con capacidad de revertir fallas, y cuando lo hace obviamente con una finalidad altruista de carácter social. De allí que empezó a etizarse de alguna manera, a teñirse de ética, la actividad de hacking para distinguirla de la actividad de la ciberdelincuencia. Porque el hacker, de manera ortodoxa, no es de ninguna manera ningún pirata informático, ningún cracker, ningún ciberdelincuente. En realidad es alguien que está experimentando, que encuentra una falla y que busca corregirla. Entonces, en términos generales, nosotros en un contexto en el cual tenemos una ciberseguridad que está en jaque, en la cual no se realizan de manera sistémica los estudios, por ejemplo, en materia de impactos de protección de datos personales, no se hacen auditorías de seguridad, no se hacen testeos funcionales, no se buscan activamente las vulnerabilidades, no se ejerce responsabilidad proactiva y de manera dinámica, no se indemnizan de manera plena e integral los errores y justamente también la comisión de cualquier tipo de responsabilidad en consecuencia del incumplimiento del deber de seguridad. Y no existe ese deber de seguridad adecuadamente cumplido. Y cada vez tenemos más incidentes y vulnerabilidades. Más que castigar la actividad, deberíamos reconsiderar la apreciación de la misma a la luz del cuadro de situación que nosotros tenemos.
Por otra parte, pensemos también en la idea de que las vulnerabilidades no son parte de un riesgo que la sociedad deba resistir. Las vulnerabilidades de los sistemas que golpean a los consumidores y usuarios todos los días no son cosas que deban resistirse, porque de la misma manera que les explicaba antes, no son caso fortuito y generan obviamente responsabilidad contractual respecto del incumplimiento que tienen. Entonces, esas vulnerabilidades, más que generar irresponsabilidad, deberían generar el gatillo de la obligación de recall. Si alguien se da cuenta que existe una vulnerabilidad, debería sacarlo del mercado para evitar que esa vulnerabilidad ocasione daños. ¿Por qué no ocurre eso frecuentemente? ¿Por qué no vemos que ocurra a nivel cibernético? ¿Por qué no pasa en la industria? Entonces, en realidad, cuando existen este tipo de cuestiones, en realidad lo que se está cumpliendo obviamente es la función social de informar a través de mecanismos de divulgación responsable la existencia obviamente de vulnerabilidades para que las mismas sean corregidas y para que la seguridad de todo el sistema y la ciberseguridad de todo el sistema termine mejorando. Porque si no optimizamos esto, no descubrimos dónde están las fallas van a seguir estando, no porque no sean señaladas van a dejar de existir. Y lamentablemente, si no son señaladas por las personas que no están esperando explotarlas, algún día van a ser descubiertas por alguien que sí quiera efectivamente explotarlas de manera maliciosa. Por otra parte, el sistema también da una muy, muy mala impresión y una, como decirles, tal vez conducta que conlleva a la autocensura de aquellos que podrían llegar a desplegar tareas de hacking, en particular si toda vez que alguien aparece señalando una vulnerabilidad, se mata al mensajero y se lo persigue. Es decir, hemos visto numerosos casos de jurisprudencia en los cuales a profesionales del área de la seguridad informática se los ha perseguido por haber denunciado la ocurrencia de vulnerabilidades. Porque con el sistema actual que nosotros tenemos, porque con la descripción de las figuras típicas vagas que tenemos descritas en nuestro sistema penal, aquel que realiza estas tareas que son típicamente de hacking, bien puede ser agradecido y aplaudido por el favor que nos ha realizado, o bien puede ser denunciado y allanado al día siguiente como si fuera el peor ciberdelincuente del planeta. Entonces creo que es un tema de preguntarnos como sociedad a quién vamos a estar cuidando. Si vamos a estar cuidando a las personas que tienen conocimiento para ayudarnos y para mejorar un ecosistema que está obviamente en jaque y que cada vez está peor, o vamos a cambiar un poco la perspectiva y realmente vamos a colocar los puntos sobre las is en aquellos lugares donde realmente tenemos que responsabilizar a quienes son culpables de las fallas. Y en el caso son los proveedores, porque los proveedores obviamente por un ahorro de costos se permiten colocar en el mercado cosas que no tienen adecuados testeos en materia de seguridad informática. La búsqueda de vulnerabilidades se tiene que hacer antes de meter el producto en circulación. El producto, servicio, plataforma o lo que fuera. Antes de que la gente esté utilizándolo para que no se materialicen daños. Entonces tenemos que volver a repensar un poco ese rol que nosotros tenemos a nivel social. Por otra parte, también tenemos que pensar la vaguedad y la imprecisión de las tipologías penales que tenemos en el área, específicamente con el tema de acceso indebido. Y también, en particular, entender que hackear es una actividad lícita. Lo que es ilícito es ciberdelinquir y cumplir alguna de las figuras típicas, pero que en ningún caso se cumple con aquellas personas que realizan hacking con fines de investigación, con fines de denuncia de vulnerabilidades o de denuncia de incidentes. ¿Sí? Entonces, bien, esto dicho más bien para la idea de entender que el hacking como parte, como conglomerado de la disciplina de la seguridad informática sirve para el avance de la misma y para la mejora entera del sistema. Y aquí volcarnos un poco para esta última parte del encuentro del día de hoy, en la idea de por qué nosotros necesitaríamos específicamente un derecho al anonimato. Nosotros de alguna manera pensamos, ¿no?, en la privacidad específicamente
como un derecho, como un deber, pero los lineamientos que hemos tenido históricamente en el tema de la privacidad de datos específicamente, siempre fueron lineamientos que más bien tenían que ver con cuestiones de procesamientos más lineales de datos. No de los procesamientos que tenemos hoy en día, en los cuales tenemos perfilamientos de manera sistemática, masiva, que son prácticamente ineludibles e inevitables, a los cuales no nos podemos oponer, y en los cuales naturalmente las herramientas que teníamos de defensa antes no nos bastan, es decir, la privacidad en contextos, como yo bien menciono muchas veces, de posprivacidad. Estamos en contextos donde ya nacemos derrotados en este sentido, porque en ese contexto posprivado todos estamos siendo vigilados de manera electrónica, todos estamos siendo monitoreados de alguna manera, perfilados, estigmatizados, sobreexpuestos. Entonces, ¿cómo empezar a defendernos? También para defendernos nosotros de los ciberdelincuentes, porque en estos contextos en los cuales la hipervigilancia se inflaciona en aparatos estatales que están, cual panóptico de Foucault, mirando todo el tiempo qué es lo que hace la ciudadanía, al mismo tiempo que se castiga a aquel que tiene conocimientos, o sea, se persiguen actividades como las que mencionábamos anteriormente en materia de hacking, al mismo tiempo que coexiste toda esta realidad con todas las realidades anteriores que hablábamos, de la desmejorada seguridad de datos, seguridad informática, los ciberincidentes que se incrementan, los nuevos deberes jurídicos que surgen en torno a los ciberincidentes y el porte de los ciberincidentes y la diversificación de estas actividades maliciosas que hoy en día estamos viviendo. Entonces estamos viendo como parece ser que para el área maliciosa los vientos están en popa y para nuestro lado no lo está. Cada vez existe una mayor estigmatización y sospecha sobre lo privado, se condena el conocimiento en el caso del hacking, y nosotros empezamos a tener una inversión de varios principios. El primero de ellos es el principio de la inocencia, porque vamos a ser recién, ¿sí?, inocentes cuando probemos nuestra inocencia, porque las estructuras de hipervigilancia presumen la culpabilidad de todos, es decir, el hecho de que todos estemos vigilados es porque se presume tranquilamente que todos estamos en infracción hasta que demostremos que no lo estamos. Al mismo tiempo que también el sistema realiza otro tipo de enseñanza bastante perversa con la cual se evangeliza a la gente, que es la idea de que no, si nosotros no tenemos nada que ocultar, tenemos que exhibirlo todo. No nos debería preocupar nuestro bien jurídico, privacidad, si es que no hemos hecho nada malo. Entonces, hay una dilución de manera sistemática y obviamente estratégica de los aparatos de hipervigilancia estatales y también empresariales, en los cuales se estigmatiza y se sospecha sobre lo privado. Y lo peor es que todos nosotros, que somos seres privados, que nos movemos en los ámbitos virtuales, cada vez estamos más expuestos a las amenazas de estos medios. Cosa que vamos a seguir profundizando y viendo, ¿no?, en el encuentro próximo. Ahora, en esa exposición a esas amenazas que cada vez son más persistentes, tenemos que buscar algún modo de proteger de manera evolutiva la privacidad y la protección de datos y nuestra autodeterminación informativa. Y es en este sentido que yo estructuro teóricamente el derecho humano al anonimato. Entender al anonimato como una escapatoria de la sociedad de vigilancia y de la sociedad de control, no entendiéndolo como un camino de la impunidad, porque también eso es entender de manera equívoca las cosas. Nadie está sosteniendo el derecho al anonimato en aquellas áreas, por ejemplo, impostergables de la vida, en las cuales normativamente se exige la identificación. Pero sí, en aquellas áreas potestativas se debería permitir efectivamente, para el escape de esas tomas de decisiones automatizadas, para el targeting revictimizante, para la segmentación revictimizante, para el perfilamiento que genera trato indigno, daños y trato discriminatorio, para la hipervigilancia, para los peligros a los cuales nos somete, porque de la misma manera que todos nos perfilan, también estamos a merced de los ciberatacantes y de los ciberdelincuentes para que ellos también nos perfilen. Porque esta exigencia de que volquemos información, no solamente la aprovecha la empresa,
también estamos absolutamente entregados para cualquier tipo de ciberdelincuente, porque ellos también tienen modos de averiguar nuestros datos, de sistematizar todo esto a través de técnicas de perfilamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el arma de doble filo, que es el escenario global de hipervigilancia, que también afecta a los individuos, porque muchas veces se utiliza la excusa de la hipervigilancia para protegernos cuando en realidad se nos sobreexpone, y por el contrario se nos somete a mayores escenarios de peligro, no menores. Entonces, ese derecho al anonimato que yo les mencionaba está inserto en ese contexto de posprivacidad, en el que no podemos eludir ese tratamiento automatizado de datos, donde hay prácticas abusivas absolutamente instaladas, donde se han disuelto todas nuestras expectativas de privacidad y ya no se respetan los límites a la misma, y se estigmatiza y se sospecha sobre lo privado, invirtiendo obviamente la carga de la prueba del principio de inocencia. Entonces, en ese individuo que ya está fragmentado, el individuo post-privado que está sometido a todas estas cuestiones, que pueden afectar una multiplicidad de derechos, que no solamente van desde el incumplimiento, ¿no?, del deber de seguridad y la afectación a la indemnidad, sino a la autonomía de la voluntad, al proyecto de vida, a nuestra libertad de expresión, a nuestro derecho a la imagen, entre otras cosas que se pueden ir mencionando. Y entendiendo también que las amenazas no vienen solamente de los sectores, por ejemplo, qué sé yo, comerciales, publicitarios y demás, sino que las amenazas también vienen del Estado y las amenazas también vienen de los atacantes y de los ciberdelincuentes. Entonces, entender que en esos contextos necesitamos reforzar la privacidad, no perder privacidad, no bajar las defensas como se pretende que hagamos todos. Entonces, ese derecho al anonimato sería un derecho que esté al auxilio del individuo en situaciones en las cuales se pueda proveer anonimato y confidencialidad, como una solución que sea de carácter técnico superador, en la cual no se permita la regresividad del derecho a la privacidad, como está sucediendo hoy en día, y que sea una política también del ecosistema de información en aquellos ámbitos donde sí se pueda aplicar anonimato, ¿sí?, por default y por diseño. Y en este sentido, proveer también una efectiva protección de los datos, de la seguridad de los mismos, porque si nosotros estamos anónimos, naturalmente los ciberatacantes no nos pueden targetear. En cambio, si estamos absolutamente expuestos, sí pueden hacerlo. Preguntémonos cómo bajaría el fraude si es que los ciberatacantes no tienen de manera permanente todo el catálogo de información que hoy en día tienen regalada en sus manos para explotarla maliciosamente. ¿Cómo bajarían los índices de fraude? Entonces también esto protegería no solamente el ser víctimas de ciberdelitos, el ser víctimas en ciberincidentes que afecten nuestra seguridad informática, sino también protegernos en cuanto a nuestra libertad de expresión y libertades fundamentales. Porque otra de las cosas absolutamente maliciosas que tiene la hipervigilancia es que el individuo, en pocas palabras, termina autocensurándose, porque al ser perfilado de manera perenne, la persona empieza a modularse para pasar por el filtro del algoritmo, para que nadie lo discrimine, para que nadie entienda que está realizando algo riesgoso, y de esta manera, obviamente, poder expresarse en verdadera libertad y no ser monitoreado. Naturalmente, el derecho que nosotros hoy en día tenemos, y volviendo un poquito, y con esto cerrar un poco, el derecho penal que nosotros tenemos es un derecho penal de acto, por lo tanto tampoco, de la misma manera que el hacking no puede ser tenido en cuenta como una situación de peligro o de riesgo, tampoco debería surtir el anonimato como un adicionamiento en el cual uno penalice o punitivice a la persona que quiere privacidad avanzada. El anonimato no está prohibido en nuestro país. Y nadie está obligado a dejar de hacer aquello que la ley no prohíbe. Entonces, naturalmente nosotros tenemos un principio que es el de la privacidad, de autodeterminación informativa, que si lo interpretamos correctamente en determinados entornos, nos aseguraría también utilizar el derecho al anonimato. Y el derecho al anonimato, naturalmente, aplicado en lo que uno entiende como técnicas de seguridad y anonimización de datos, por ejemplo, y de utilización de sistemas que hacen uso de anonimato y de cuestiones que preserven de alguna manera en serio la privacidad absoluta de los datos de los titulares de los datos,
también mejoraríamos de manera directa y de manera indirecta la seguridad de la información de todas esas personas. Por lo tanto, más que luchar contra estas herramientas al auxilio de estas temáticas que nos aquejan, deberíamos ver cómo, al revés, incentivarlas en nuestro sistema y recompensarlas, porque estamos perdiendo la lucha y estamos perdiendo la carrera justamente contra una fuerza que tiene muchísimos recursos, muchísima especialización, muchísimo interés y a su vez muchísima capacidad evolutiva, que nosotros no tenemos a la misma velocidad. El derecho, por lo menos por lo pronto, no lo ha tenido y no parece estar adecuándose por lo menos a la velocidad que merece. Así que bueno, con eso estaríamos cerrando el encuentro de hoy. Creo que es un tema bueno, que nos va a seguir dando mucha charla a lo largo de los años venideros. O sea, la ciberseguridad realmente es una cuestión que no nos va a dejar de preocupar. Las cifras que hoy en día manejamos de ciberincidentes son cada vez más elevadas, el fraude es cada vez más elevado, y creo que naturalmente si no nos empezamos a convertir en usuarios, en consumidores, en titulares de los datos expertos, que sepamos hacer uso, por ejemplo, de herramientas de privacidad avanzada, herramientas de seguridad avanzada, herramientas de anonimato, y que tengamos un poco más de conciencia sobre cómo configurar, por ejemplo, la seguridad y la privacidad de todo aquello que utilizamos, dispositivos, programas, etcétera, no nos va a ir muy bien. Entonces necesitamos de alguna manera tener alguna suerte de reflexión inflexiva en el área para no caer a merced, obviamente, de los verdaderos ciberdelincuentes, que no son los hackers, sino que son los que están ahí esperando explotar aquellas vulnerabilidades que nadie ha descubierto aún y aquella información que nos hacen volcar innecesariamente o que no resguardan a la hora de efectuar el tratamiento que merecen, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, y Irene, nuevamente gracias por el espacio y por la generosa presentación. Gracias a vos, Joana. Un placer como siempre escucharte, sumamente clara, brillante. Acá te están saludando tanto en Zoom como en Facebook, que también ha habido un público ahí siguiéndote y agradece muchísimo todos los conocimientos que has volcado con tanta generosidad. Así que bueno, si te parece, nos reencontramos próximo martes, ya para cerrar el ciclo de Derecho Informático que preparamos con mucho cariño para todos. Y en este último encuentro vamos a estar viendo entonces, como bien dijiste, todo lo que tiene que ver con el consumidor electrónico, ¿no? Así que bueno, un placer como siempre tenerte, Joana. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y todas por haber estado del otro lado, y nos reencontramos el martes que viene. Un gran abrazo a todos, muchas gracias, Irene, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.